este tiempo del primer pensamiento en un contexto de Semana Santa en el que yo os invito a escuchar música contextualizada, esa música que inspiró a esos grandes compositores, La Pasión según San Mateo. No sé si seríais capaces de verla subtitulada y disfrutar de esa cumbre de la música religiosa que es maravillosa, ¿no? Seguro que no la podríais resistir sin emocionaros, ¿no? Como me pasó a mí en una ocasión, ¿no? Quitando lo que sería el centro del personaje de esta semana, que es nuestro Salvador Jesucristo, el cual sufrió una crucifixión, un trato cruel y un juicio injusto, ¿no? Un maltrato tremendo. Vamos a ver a uno de los personajes que acompañó a Jesús en aquella ocasión, en aquel momento crítico de su detención, y vamos a reflexionar sobre lo que le sucedió. Entonces os invito a que busquéis en vuestras Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y el versículo 51 y 52. Dice así: «Pero lo iba siguiendo un joven envuelto con una simple sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo». Me atrae este personaje de los Evangelios. Primero porque es joven, probablemente adolescente aún. Y segundo porque en esta pequeña historia de apenas 2 versículos creo descubrir todo un abanico de sensaciones compartidas con este muchacho que quiso seguir a Jesús. Antes que nada, vamos a prestar atención a ese pero con que empieza el relato. Porque si hay un pero, es que la actitud de este joven difiere de la presentada en el versículo anterior. Y así es, los discípulos de Jesús, esos que durante más de 3 años habían andado con él, alguno incluso sobre el mar, comido con él, a veces panes y peces de las sobras de un milagro, y dormido con él, que es lo que mejor sabían hacer algunos, según el relato evangélico, descubrimos que al ver que Jesús se dejó arrestar sin ofrecer resistencia, huyeron despavoridos y abandonaron al Maestro. Tuvieron miedo y, por decirlo en un lenguaje juvenil, se rajaron. Pero lo iba siguiendo un joven, un muchacho anónimo, sin historia, por lo menos hasta ahora, sin nombre ni ropa, del que solo se nos cuenta una sesión de striptease. Quizá ya acostado oyó hablar a sus padres del posible arresto del Maestro y, no soportando la idea de no volver a ver a aquel que lo había tenido probablemente encima de sus rodillas y le había dicho al oído que el cielo era para los chicos como él, se levantó de la cama y, sin tiempo para vestirse, cogió la sábana y salió a la calle en busca de su ídolo en el más estricto sentido del término. Para cuando lo encontró en el huerto de Getsemaní, Jesús ya había sido arrestado y estaba siendo conducido al Sanedrín a fuerza de empujones y golpes. El muchacho sintió miedo, pero decidió seguirlo de cerca, tan de cerca que fue tomado por sospechoso y los soldados intentaron apresarlo agarrándolo por la sábana. Creo que el muchacho para aquel entonces ya estaba convertido. Si no, no hubiese arriesgado lo que arriesgó. Sus diferentes encuentros con Jesús lo habían marcado profundamente. Así definiría yo la conversión. Las marcas imborrables que dejan nuestros encuentros con Jesús y que nos empujan a echarnos a la calle para hacer algo por Él. Sin embargo, aunque ya convertido, el chaval falló estrepitosamente en un momento difícil y abandonó también a Jesús. Porque la conversión no nos hace perfectos ni infalibles. Convertirse es decir nuestro primer sí sincero al Maestro en un camino que estará plagado de otros síes y de muchos noes. La conversión es decidir seguir a Jesús cueste lo que cueste, aunque no lleguemos a hacerlo siempre de cerca. El caso del chico de la sábana, que según la tradición era Juan Marcos, nos ayuda a comprender este aspecto de la conversión. Aquel joven huidizo que volvió a huir años más tarde de sus responsabilidades como predicador al lado de Pablo y Bernabé, Hechos 15, versículos 37 y 38, encontró al fin el rumbo y acabó por escribir nada más y nada menos que el segundo libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos, ¿no? No deberíamos dejarnos desesperar por nuestros errores, ni dudar de nuestra conversión cada vez que nos equivocamos. Convertirse es solo el principio de un camino a recorrer tras las huellas del Maestro. Hay que darle tiempo a Jesús,
Ya llegará el día en que lo que ahora nos parece imposible de vencer no será más que un recuerdo. Juan Marcos es el vivo ejemplo. En un momento de debilidad o de miedo, huyó de Jesús y se quedó desnudo, como nos quedamos todos siempre que nos separamos de Él. Pero supo levantar la cabeza, recobrar la esperanza y contar su historia una y otra vez a los millones de cristianos que cada día leen su Evangelio. No está de más recordar que mucho tiempo antes otro joven se había comportado de manera similar. En efecto, el santo e inocente patriarca José dejó a la posteridad ese ejemplo enseñando que hay que huir del peligro. No desconocía que en ocasiones la más segura victoria consiste en huir. De esta manera abandonó José su manto en manos de la adúltera y se dio inmediatamente a la fuga. En el caso del chico de la sábana, ¿vio Jesús lo que pasó? Y si lo vio, ¿qué pensaría el maestro ante esa fugaz expresión de adhesión? ¿Qué pasaría por su cabeza? Abandonado por los suyos, traicionado por uno, a punto de ser negado por otro, ¿cómo debió percibir el riesgo asumido por aquel chaval? Angustiantes, perturbadores y fatídicos momentos le quedaban por vivir al Rabí de Galilea. Pero creo que el recuerdo de aquella adhesión infantil casi a contrapelo, como la de quien sabe que se marcha el tren y no quiere perderse el saludo final a la persona amada que parte, debió acompañar a Jesús en las horrorosas horas que le quedaban por vivir. Una gota de agua en el infierno que se le venía encima. Fuerza para seguir creyendo en su proyecto de traer felicidad a los hombres y las mujeres que, como aquel niño, se lanzan a la piscina sin saber aún si hay agua o no. Imagino a Jesús maniatado, empujado y golpeado, mirando de reojo a ese adolescente intrépido, apasionado, y lo imagino también esbozando una leve sonrisa al verlo marchar a trompicones, completamente desnudo. Quizá pensó el maestro para sus adentros: ahí va mi reino nuevo. Ahora una semilla adolescente aún, pero lleno de vida ya, dispuesto a ser compartido, germinado en el corazón de todos aquellos que lo descubran en esta historia, que hará parte de la buena noticia escrita según San Marcos. Quizá haya una lectura más que se puede extraer sobre este incidente, y es la soledad del adolescente seguidor de Cristo, no integrado en el grupo de discípulos, pero capaz de arriesgar más que ellos por estar junto al Maestro. Pero un anonimato que a Jesús no le pasa desapercibido. Jesús ya había dicho: pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Los malvados prenden y matan al líder y a sus seguidores. Eso ha pasado infinidad de veces en la historia. En su caso, Jesús consiguió que en sus últimas horas ninguna oveja suya sufriera daño alguno. Y es que el nazareno suscita adhesiones como estas. Adhesiones que ponen en riesgo sus propias vidas por seguirle. Y la sangrante historia pasada está llena de testimonios en los que sus seguidores han perdido la vida por seguirle y por no negarle, pero creyendo en su promesa: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En este caso, Jesús está rodeado por brutos, por prevaricadores, por mentirosos, por traidores, por asesinos, y espera poder, así es imposible llegar a él, ¿no? Lo mejor es, como hizo el joven, es salir huyendo. Jesús lo sabe y espera poder encontrarse con nosotros en algún otro lugar más apropiado, más acogedor, más aparte y a contracorriente. Su promesa de buscar y hallaréis sigue en pie. Yo te pregunto, ¿lo has encontrado ya? ¿No buscas? ¿Y a qué esperas? ¿No ves la injusticia por doquier? ¿Por qué no huyes? Corre, déjalo todo, reúnete con él en otro lugar, lejos de la turba que te quiere aprisionar a ti. Para mí el nazareno sigue siendo tan atractivo hoy como hace 2000 años. No me extraña que algunos hagamos locuras o no podamos dejar de hacerlas. ¿Por qué la tradición cristiana más primitiva deduce que Marcos, el evangelista, Juan Marcos, era el propio chaval de la sábana? Los discípulos ya no estaban, porque habían dejado solo a Jesús. Habían huido, así que ¿quién vio aquella escena para después poder contársela a Marcos el evangelista?
La respuesta es casi obvia. El propio Marcos fue el protagonista de aquel relato y después lo cuenta en tercera persona sin darse a entender demasiado, quizá por rubor, quizá por miedo al ridículo. Y esta historia de Juan Marcos nos ofrece una visión esperanzadora de nuestra propia experiencia espiritual. Estos, los nuestros, compromisos a medias, llenos de pasión pero claro reflejo de nuestra debilidad, también parecen servirle al Maestro, que no para de ofrecernos oportunidades. A veces somos nuestros peores jueces y los más crueles verdugos con nosotros mismos. Dudamos de la veracidad de nuestro compromiso espiritual a las primeras de cambio. Caemos en las más paradójicas contradicciones y nos maldecimos por ello, sin caer en la cuenta de que Jesús se sirve de cualquiera de nuestros gestos, por endebles y poco duraderos que parezcan, para tener la oportunidad de mirarnos a los ojos y decirnos: tranquilo, chaval, guarda en tu corazón la decepción que sientes ahora y aprovéchala para crecer en la fe. Hoy fallaste, quizá mañana también lo hagas. Pero yo no te fallaré. Mientras sientas la necesidad de acercarte a mí, aunque sea solo por un momento y después huyas, no te vengas abajo, porque la vida te ofrecerá 1000 oportunidades más de mirarme cara a cara, aún desnudo y corriendo en dirección contraria. Ya eres de los míos. Dentro de nada te esperaré a la vuelta de la esquina. Nadie nos obliga a huir, pero cuando lo hacemos, nadie nos obliga tampoco a bajar los brazos y a darnos por perdidos. El Maestro es testarudo con los suyos y va a buscarlos aunque tenga que dejar cosas más importantes. Y quizá Él me preguntaría y te preguntaría ahora: ¿crees que tengo algo más importante que hacer? ¿Sabes, Antón? Aparte de haber tocado alguna fibra sensible esta mañana, y más de una seguramente, acabas de dar en uno de los puntos que me resultan más atrayentes de este asunto que nos ocupa y que nos reúne. Y es la abundancia de experiencias protagonizadas por héroes anónimos. Gente cuyo nombre no conocemos, aunque bueno, demos por sentado, ¿verdad?, que efectivamente el chico de la sábana tiene un nombre que conocemos. Pero, ¿sabes? A mí me apasiona el poder reparar en los, y son unos cuantos, momentos que hay en la Biblia protagonizados por gente cuyo nombre no conocemos. Mientras a veces nos detenemos en los héroes y heroínas de la fe, con nombre propio, y mientras damos sermones abundantes y se escriben ríos de tinta sobre gente con nombre propio y gente cuya identidad conocemos, la Biblia está plagada de episodios también protagonizados por gente sin nombre, por gente cuyo nombre no sabemos y que son ejemplos de personas muy interesantes. Léase el joven de la sábana en un momento tan delicado como este, o yo qué sé, estaba pensando pues en la mujer con flujo de sangre, o la mujer sirofenicia, o el paralítico y sus amigos, aquellos que de verdad pues lo desplazaron y lo trajeron a Jesús pues habiendo partido parte de un techo para poder acercarlo, o yo qué sé, o el leproso que volvió, ¿verdad? Aparte de tanta y tanta gente a la que pudo curar y que estaba ahí. No sabemos su nombre, no sabemos quiénes eran, pero están ahí y nos dan ejemplo de lo que nos estás comentando, de que el Dios en el que creemos, el Jesús que está intercediendo por todas y todos nosotros,
lo ha hecho por cada uno, por todos. No hace excepciones, no hace acepción de personas. Tanto los que llevaban nombre y su nombre ha quedado para la posteridad, como aquellos que han pasado la historia de forma anónima, todos, cada uno, son objeto de su amor y son objeto también de la redención si así lo desean. Y es algo que me maravilla, que me apasiona. Esto de que en la Biblia vengan todos y todas, con nombre y sin nombre. Y espero que en la Tierra Nueva podamos conocerles y podamos aprender su nombre, su nuevo nombre, como nosotros también tendremos un nombre nuevo. Así que gracias por recordarme, no había reparado hace mucho tiempo en la historia de este hombre. 2 versículos y fíjate qué cantidad de ideas pueden venir a nuestra mente también y cuánto podemos aprender de esos 2 versículos. Así que gracias por traerlo también en esta mañana. Richard, que todavía no te hemos dicho buenos días, feliz sábado. Cuéntanos. Buenos días. Pasaba por aquí. Muy bien, como decía la canción. Claro. Y no lo pude resistir. Bien, muy bien. Sabes, yo te agradezco que traigas la historia de este joven, de Marcos, porque a mí me provoca muchas cosas y muchas cosas que me ayudan a mí personalmente. Qué bonitos son los encuentros con Jesús, los encuentros con Dios, y qué diferentes son todos ellos. Hay una historia detrás de la historia que desconocemos, ¿verdad? A ver por qué salió así corriendo este joven. No sabemos si es que en algún momento alguien les avisó que había visto a la turba con Judas yendo para el monte, o ya le avisaron que Jesús había sido prendido, no lo sabemos, pero ante la noticia seguramente estaba acostado y sintió la urgencia de salir pitando. Según lo estabas diciendo, se me venía a la mente qué diferencia os acordáis con Lot y su familia, a quienes les avisan que la ciudad va a ser destruida y les tienen que tirar de ellos, agarrar y sacar a la fuerza, porque no hay forma de moverles. Y este joven, o sea, no pensó ni en vestirse. Era tal la urgencia, seguramente, en ir a avisar a su amigo de que una turba iba para allá, que agarró una sábana y salió corriendo. Me habla de un joven sincero, de alguien que para quien Jesús lo era todo, y no le importó salir pues de aquella forma, ¿verdad? Yo a veces, a lo mejor algún domingo voy a echar la basura en pijama y bata allí donde vivo, es en medio de la huerta, no me ve nadie, pero digo, cualquiera que me vea, madre mía, qué vergüenza. Pues no sintió vergüenza ninguna en salir solo con una sábana, porque Jesús era muy importante para él. Y esta historia a mí me llama porque podemos equivocarnos. Es verdad que de pronto le cogen, la atrapan, le quitan la sábana y sale corriendo por patas, desnudo. Podemos ver que nuestra sinceridad no es suficiente, ¿verdad? Cuando si este es Juan Marcos, cuando luego se une con Pablo y cuando vienen maldadas, sí, que vuelve a huir, era sincero en su propósito, pero luego de nuevo vuelve a encontrar una situación de peligro y huye. Me encanta esta historia porque al final él madura. A su tiempo, en los tiempos de Dios, él madura. Y es tan maduro, y ya con esto me callo, que nos cuenta su historia. A mí lo que me parece precioso es esto, ¿verdad? Porque la historia del fallo de Pedro no la cuenta Pedro, la cuentan los evangelios. Las caídas de David no la cuenta David, la cuenta el libro de Samuel. Es verdad que en la Biblia no se cuenta nada, pero los protagonistas no cuentan sus fallos. Menos el libro de Marcos, que Marcos cuenta esta historia, aunque lo ponga en anónimo, lo saca a relucir. Y a mí eso me habla de una persona sincera, que cuando lo cuenta ya es alguien que ha madurado. Y a veces cuando maduramos tendemos a ocultar todo el pasado, ¿verdad? El pasado es cuando éramos pues eso, poco maduros, poco conscientes, y tendemos a ocultarlo porque eso es una etapa que no nos gusta. A mí lo que me encanta es que él no lo oculta. O sea, yo era así, de aquí vengo, y cuántas gracias le tengo que dar a Dios. Entonces, me gusta mucho esta historia, porque veo tantas cosas. A veces la sinceridad sola no es suficiente. Pero qué bueno tener sinceridad, porque luego llegará la madurez. Y qué bueno no ocultar de dónde vienes, de decir lo que eres, para saber quién te ha sacado de ahí. Y quien le sacó fue aquel que seguramente alguna mirada cruzó, ¿verdad?
y que le marcó su vida para adelante. Qué bueno. Juanfran, ¿por dónde lo llevas? Pues mira, esa noche hacía frío. que este chico se coge lo primero que pilla para salir detrás y ver lo que está pasando. Pero esa noche hace frío porque lo está contando el Evangelio de Marcos. 2 versículos después dice: Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. O sea que no es que... O sea, era una noche fría, hacía madrugada con rasca, de esas primaveras que a veces pues hacen frío. Con lo cual este joven me está diciendo que algo de urgencia había, porque lo primero que pilla es lo que se pone. Yo creo que nuestras vidas están muchas veces cargadas de noches frías y que nos gusta mucho compartir los grandes relatos de lo que hace Jesús en las vidas de nuestras y en las vidas de otros, y cómo salimos de situaciones muy difíciles y complicadas, y está bien, y hay que hacerlo, hay que animarnos. Pero a veces en nuestra vida de cristiano el discípulo también se ve abocado a estar en noches frías, corriendo a veces y escapando de según qué situaciones. Y más allá de cómo cada uno se las busque, yo creo que rescato de este chico su ansia de seguir al maestro, su ganas de ser un verdadero discípulo allí, ¿no? Como puede. Que se escapa, habría que ver qué intentaron, porque él se tuvo que arrimar mucho para estar cerca de los que querían hacer daño a Jesús, y no sé cómo sería la situación, pero yo imagino que tú qué haces aquí o tal, y tú ven aquí con nosotros, y este salió como pudo y no le importó estar desnudo. Que ¿por qué soy de los que piensa que era Marcos, el propio evangelista? Porque yo creo que el principal argumento es que ¿quién va a saber este detalle sino el que lo escribe? ¿Quién va a saber que había un joven con esta situación en una escena donde no eres el protagonista, donde todos los focos están centrados en Jesús y en los discípulos más cercanos a él, en los que habían cenado, en los que habían ido al huerto de Getsemaní, y cómo es fácil? Entonces, ¿cómo poner un detalle, cómo recordar que había un joven que le pasó esto? Yo creo que tiene sentido que fuera el propio evangelista al que le pasó esto. Y además concuerda con la edad, que era jovencito para esa época, o sea que... Pero me parece que eso, ¿no? Que hay que ser un discípulo a tiempo completo, no solo cuando nos sentimos casi pletóricos de fe y tal, sino cuando nos vienen las cosas torcidas. Sí, aunque a lo mejor, y no sé qué te parece, Antón, a lo mejor de vez en cuando podríamos echar un poco de menos también ese impulso, ¿no? O esa espontaneidad o esa capacidad de reacción que probablemente también perdemos, ¿no? A lo mejor podemos hacer una combinación inteligente de esa madurez o de esa sabiduría o de ese, bueno, ya somos adultos y tal, pero también, ¿no? Darle un poco de chispa y un poco de reacción a la cosa. ¿Cómo se podrá hacer eso? Pero es que cuanto más joven se es, más, digamos, más altibajos hay en la vida espiritual. De repente das el 100% y de repente das media vuelta y te escapas, ¿no? Y ves que a Jesús se lo están llevando, pero que tú estás en peligro y salvas tu pellejo, ¿no? Yo creo que ahí los jóvenes entenderían muy bien eso, la adhesión al 100% y la media vuelta al momento siguiente, porque el grupo, porque te echan mano, porque la circunstancia. Pero Jesús siempre ahí, de forma paciente, intentando atraerte, intentando comprender que estás madurando, que vas paso a paso. Eso es lo bonito y lo emotivo de ahí, ¿no? De que la persona reconoce que en un momento huyó, pero que luego fue capaz de ser un fiel seguidor, un fiel creyente en el Maestro, ¿no? Aunque, apuntando lo que dice Esther, el único que le siguió lo suficientemente cerca fue ese joven, y ahí la inmadurez quizá te lleva, pero fue el único que le siguió de cerca, porque es verdad que Pedro le seguía de lejos, donde se sentía seguro, pero el único que Jesús pudo sentir su proximidad de todos se han ido, pero este sigue por aquí, fue este joven. O sea que a veces, yo estoy de acuerdo, Esther, que necesitamos un poco de esa espontaneidad para no calcular tanto los riesgos,
sino, bueno, sentirnos más cerca de Jesús, porque en ese momento Jesús lo que necesitaba era la proximidad de los suyos. Y todos salieron corriendo, menos este inmaduro. Fue el último, pero también terminó huyendo. Claro, sí, cuando le cazaron. Pero si le cazaron es que estaba cerquita. Sí, es verdad que se arrimó más que nadie, pero también es una tristeza que Jesús en ese momento se sintió solo. Todo lo arropado y todo lo que un par de horas antes todos le decían, maestro, contigo donde sea el fin del mundo. 2 horas después no quedaba nadie. Fíjate, esta semana, bueno, como echan películas sobre la vida de Jesús, sobre la vida de Jesús, justo pensaba yo en eso. Se veía la entrada en Jerusalén, como todo el mundo le echaba las palmas, le gritaba. Hosana. Qué tentación el sentirse el centro de todo, ¿verdad? Qué poco le tenía que apetecer a Jesús lo que iba a pasar, porque en cuestión de días pasó de ser el centro de toda la ciudad a sentirse totalmente solo, abatido, con el peso del pecado. Qué situación más dispar, ¿verdad? De sentirme... Y el riesgo que corrían los discípulos era tan real que Jesús decía, si me buscáis a mí, dejad a esto, porque se ve que las intenciones de los que lo habían tomado preso a él eran para con sus discípulos las mismas, acabar con la vida de ellos, ¿no? Entonces ahí intercede y hace esa obra mediadora para que a nosotros no les pase nada, porque iban a correr seguramente la misma suerte que él. Claro. Sí, hay que desear estar con Jesús permanentemente. Es decir, todos en un momento dado podemos soltar nuestras cosas y nuestras cargas, y está bien, ¿no? Que a Jesús no nos quiere con ataviados ni bien vestidos, ni con grandes currículum de ¿qué me traes? Mira lo que te ofrezco. De verdad que Jesús nos quiere como somos, y si tiene que ser desnudos, pues yo creo que a él no le importa. Ligeros de ropa. Sí. Pero yo creo que nos quiere permanentemente al lado de él. Entonces, en un momento dado, yo creo que Jesús no te va a recriminar que en un momento dado sueltes tus cosas y salgas hacia el lado contrario, porque él sabe lo que cuesta, ¿no? Y nos cuesta mucho intentar ser fieles en nuestras creencias en un mundo que no quiere saber nada de lo que significa ser cristiano. Pero Jesús quiere un plus. Yo creo que Jesús nos quiere ese cristiano premium, de decir, no te conformes solo con la apariencia, con lo bonito de las fiestas o con las grandes declaraciones, sino ser a tiempo completo un cristiano que esté conmigo al lado. Pues fíjate que me hacías una idea, un paralelismo que yo pensaba también en esta semana, porque para mi sorpresa, esta semana ha habido en la televisión no solo muchísimas películas sobre la vida de Jesús, la pasión de Jesús, etcétera, sino que ha habido muchísima información sobre las procesiones y sobre la programación religiosa en general. O será que me ha tocado en casa y estaba viéndolas, pero ha habido muchísima programación, muchos programas especiales. Y pensaba yo, digo, vaya, me resulta muy interesante, ¿no?, que se hable de fervor, y de hecho los locutores, los presentadores de los programas estaban hablando de fervor, de dedicación y de fe y todas estas cosas, y yo decía, pues sería muy buena cosa que acabadas las procesiones y acabado ese presunto fervor procesional, luego la gente tuviera también fervor y tuviera fe y Jesús formara parte de sus vidas también, ¿no? Es decir, que eso que se vive, por lo visto, durante unos cuantos días, visualizando a Jesuses y a vírgenes, sería otro tema, de madera, con sus velas, con sus adornos y con sus lujos, que bajados de todos esos lugares, todos estos santos y guardados ya en su lugar, pues esa persona que dice tener fe y fervor viviera también una vida de fe, ¿no? Porque probablemente para muchas personas es la única vez que se acercan a la iglesia o la única vez en la que se habla de fe o de fervor en sus vidas, pero luego no quieren saber nada de la palabra de Dios, por ejemplo, o no quieren saber nada tampoco de lo que les cuenta incluso su propia creencia, ¿no? Y es algo muy curioso, ¿no? Ese momento en el que efectivamente vivo la fiesta, vivo ese momento, vivo nada más una cuestión procesional, pero luego, ¿y el resto del año qué? ¿Y el resto del año qué ocurre? ¿Y dónde queda todo eso, no? Yo lo pensaba también en esta semana y pensaba, bueno, probablemente muchos de nosotros que quizá no vamos a procesiones, pues a veces también, ¿no?, llevamos una vida parecida, apariencia por momentos y luego a la hora de comprometerse, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y realmente forma parte de tu vida eso que dices creer en tu cotidianeidad en todo momento.
Bueno, sería otra posible reflexión a hacer y como estamos en Semana Santa, pues también se nos puede ocurrir decir algo al respecto. Quedan muchas posibles ideas para seguir valorando sobre esto. Gracias, Antón, de verdad, por la reflexión y por reparar en una imagen que nos es tremendamente útil también en esta mañana y en este sábado. Pues vamos a pedirle a Juan Luis que ponga algo de música. Enseguida nos vamos a nuestra escuela de Biblia.